Esta tarde saludamos a Balbina Flores, representante de de la organización Reporteros Sin Fronteras. Balbina, muy buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por este espacio, bien, gracias. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y hablar de este tema que, pues bueno, las cifras son realmente lamentables y sumado a lo de Sinaloa, lo de ayer en Veracruz, que son las más recientes, estas dos compañeras reporteras, pues México se convierte en un país desde hace tiempo ya riesgoso, incluso en los que están en conflictos armados formales, y utilizo este término de formal, me refiero a guerra, y México pues se supone que no está en esta situación. Así es, para nuestra clasificación de libertad de prensa en el mundo que dimos a conocer el 3 de mayo, México se sigue colocando como el país más mortífero del mundo para la prensa, ocupando el lugar 179 sobre 180 países del indicador de seguridad para los periodistas. Eso por una parte, y por otra parte sí, México sigue ocupando este lugar de ser uno de los países más violentos para la prensa, algo que no ha cambiado hace poco más de una década. Ahora, ¿de dónde provienen, entre los números, la estadística, lo que investigan ustedes, lo que dan seguimiento, de dónde provienen los ataques a los representantes de la prensa en nuestro país? ¿Es de las autoridades, de grupos de delincuencia? ¿Qué es lo que está resultando? Bueno, de acuerdo a lo que hemos investigado, más del 60-70% de los ataques a periodistas provienen de las autoridades, y esta es una cifra que también ha reconocido el propio subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, Alejandro Encinas, en el que indica que las autoridades son las mayores agresoras de las y los periodistas en México. Entonces, parece ser que es algo no tan nuevo. Sin embargo, lo que sí es nuevo es que estos asesinatos siguen ocurriendo, que es lo más grave, igual que otro tipo de agresiones hacia la prensa. Sí, digamos, el homicidio, el ataque a balazos, como normalmente ha sucedido, es, digamos que, lo más fuerte. Pero hay otro tipo de agresiones que tal vez están alimentando el llegar a esto, a ataques físicos. ¿Qué tipo de agresiones están documentando antes de llegar a la violencia física? Bueno, lo que hemos documentado es que antes de llegar a este tipo de situaciones que se han registrado en este año, de estos asesinatos tan frecuentes de periodistas, están las amenazas. Esas son una primera advertencia, pero también están los hostigamientos durante su trabajo en estas zonas alejadas, como es la zona sur y norte de Veracruz, por mencionar algunas, pero igual ocurre en otras entidades del país. Entonces, estas amenazas, más del 80%, mal no recuerdo, de las estadísticas de la Fiscalía Especializada de Atención a contra la Libertad de Expresión, son amenazas, digamos. Es ahí lo más grave de las agresiones, que no ha logrado descender, pero hay otras que van desde las demandas judiciales hasta la descalificación y la criminalización de las y los periodistas. Sea con el nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, las famosas cadenas de custodia de los lugares, las escenas de algún delito, se han convertido en verdaderas fuentes de agresión a periodistas por parte de los llamados primeros respondientes, o de policías o militares, que muy celosos de su deber no permiten que un periodista haga su trabajo también, y hay agresiones. ¿Se han documentado de este tipo? Sí, hay varios casos que hemos registrado, desde los hechos ocurridos en Tijuana, Baja California, cuando hay el asesinato de alguna persona, hasta otros hechos que han ocurrido en estados como Michoacán, para ver los extremos del país. Es decir,
sí, cada vez más es más complicado para los periodistas, sobre todo los que cubren nota roja, digamos, de temas de seguridad, hacer cobertura de este tipo de situaciones, digamos. Las autoridades se han vuelto cada vez más, pues más agresivas, en este caso hacia los periodistas que hacen estas coberturas. Si mal no recuerdo, el año pasado hubo tres incidentes en Baja California, incluso uno de ellos donde un periodista fue detenido y llevado al Ministerio Público por hacer una cobertura, pero como estos hechos hemos registrado otros, ¿no? Entonces, creo que la autoridad no entiende o no quiere entender realmente cuál es la labor de los periodistas. Esto preocupa a las organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, el nivel de violencia en México y el nivel también de atención que le está poniendo la autoridad, porque no sé si ha documentado la organización que aquí parece haber diversos discursos, a lo mejor un discurso humano y de respeto cuando se habla con la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero hay otro discurso que se da desde el atril más alto de este país, desde, por ejemplo, una conferencia mañanera. Sí, bueno, para nosotros es una gran preocupación y realmente estamos consternados porque estos asesinatos de periodistas en México no ceden, es decir, parece haber ninguna salida ante una autoridad que tampoco alcanza a dar una respuesta efectiva de prevención ante estas agresiones, ¿no? Pero digamos, estos son los actos más graves. También hemos señalado en su momento la descalificación que se hace de las y los periodistas y que hemos considerado que estos discursos no contribuyen para nada a un ambiente de respeto a la libertad de expresión, sobre todo en un país tan peligroso como para los periodistas como lo es México, ¿no? Entonces, sí es una situación que nos preocupa. Por un lado, las acciones de violencia extrema hacia los periodistas cada vez más frecuentes. Ya no hablamos de un asesinato por mes, sino casi de 2 por mes. Y esto es gravísimo. No ocurre en ningún otro país que hemos documentado que esté en guerra, ¿no? O sea, es una situación ya inaceptable, que la verdad los discursos no siempre van encaminados a concientizar a la sociedad de la importancia de la labor periodística. Los llamados, las recomendaciones, los pronunciamientos que hace, por ejemplo, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, ¿son escuchados por las autoridades mexicanas? ¿Son atendidos? ¿Hay un diálogo? Digamos que hay una comunicación que existe entre las organizaciones y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la CEGO, pero también tenemos que decir, esto no es algo que se desconozca. O sea, en los diferentes momentos en que ha habido misiones internacionales, no solo de Reporteros Sin Fronteras, sino de diversas organizaciones que trabajan en libertad de prensa, se han buscado reuniones con la Presidencia de la República y nunca se ha tenido una respuesta, ni siquiera recibido de las peticiones de reuniones con Presidencia. Esto es realmente algo que no habíamos observado en otro momento. Entonces, pues por un lado tenemos este discurso de respeto, que no es distinto a otras administraciones, pero por otro lado tenemos este silencio absoluto hacia las organizaciones. Queremos pensar que no hay un interés hacia el trabajo que realizamos, y por otra parte hay un contexto de violencia extremo que no alcanzamos realmente a asimilar de qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí consideramos importante es que no se puede seguir ignorando esta situación. Pues Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, muchas gracias por esta conversación esta tarde con Mega Noticias MX. Muchas gracias, buenas tardes.